Pasado el 24 de marzo de este año, y como todos los 24 de marzo en Argentina a partir del año 2006, y que bajo la presidencia de Néstor Kirchner se comenzó a conmemorar el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, al cumplirse 30 años del golpe militar de 1976, que dio paso a la dictadura más sangrienta en la historia de la Argentina, pero no muy lejos de ciertas ideas dictatoriales en gobiernos de facto anteriores. El día que conmemora un día de luto por las víctimas del terrorismo de Estado del gobierno de Videla comenzó a ser controversia con el correr de los años, y con cada 24 de marzo viene la típica grieta nacional, entre los que recuerdan aquella fecha como un duelo y aquellos que se siguen vanagloriando estúpidamente como un triunfo de un sector sobre otro, sin terminar de entender que todo forma parte de un todo más grande y que sin una cosa anterior no derivaría en su consecuencia. Sí, yo creo en las causalidades y no en las casualidades. Hay que ser bastante estúpido para aplaudir un gobierno de facto, ¿no? Pero como dije anteriormente, todo pasa por algo. La dictadura de Videla fue justamente la respuesta, bastante errónea por cierto, pero fue una respuesta en fin a algo que no se cuenta bien en los libros de historia y que pasaba justamente en los años previos en Argentina, incluso durante la misma dictadura, y fue la lucha contra la subversión. Depende de la idea del historiador que estés escuchando o leyendo, o depende del canal donde estés mirando la historia, cada uno toma partido por alguna parte sobre la real situación que se vivía en la Argentina de los años 70. El golpe de Estado de 1976 llega a una Argentina convulsionada tras la muerte de Perón en 1974, y la pérdida del espíritu guía para muchos militantes y seguidores de un personaje vital en la historia argentina del siglo XX. Pero ¿qué pasa? Con la muerte de Perón solo se acentuó más la grieta que había dentro del partido peronista. Si viste este video y este otro video también que hice anteriormente, sabrás que a partir de la dictadura de Onganía en 1966, el partido peronista se fue subdividiendo hasta quedar en dos ramas bien claras. El partido peronista de derecha, con los obreros, el sindicato, la CGT y el mismísimo Perón como principales factores y actores, y el peronismo de izquierda, más abierto a ideas foráneas con alta influencia del socialismo proveniente de la Unión Soviética, y la Revolución Cubana de 1959, muchos con ideas marxistas, y como respuesta a una dictadura de Onganía que apretaba pero no ahogaba, terminaron conformando guerrillas y tomaron las armas en nombre de Perón, de Evita y del Che Guevara. Dos de esos grupos guerrilleros más extremistas que actuaron a partir de finales de los 60 y durante toda la década del 70 son los Montoneros y el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. El grupo guerrillero de los Montoneros eran una organización peronista argentina quienes habían tomado las armas contra el gobierno de facto de Onganía para presionar el regreso de Perón, que se encontraba en el exilio desde 1955. Pero además los montoneros presionaban para que haya nuevamente elecciones libres, sin proscripciones para ningún tipo de partido, y el establecimiento de una patria socialista, ya que consideraban al socialismo de los años 60 como la evolución del peronismo de los años 40 y 50. Los montoneros purgaron por un Estado socialista con características propias de la cultura argentina y latinoamericana. Por otro lado, el grupo guerrillero del ERP, liderados por Mario Roberto Santucho, eran una organización marxista argentina quienes habían tomado las armas también contra el gobierno de Onganía, pero que tenían como objetivo inculcar el socialismo. Con ideas trotskistas y guevaristas, el ERP llevó el ejemplo de Che Guevara de crear 1, 10, 20 Vietnam contra el imperialismo, y se organizó para crear una patria socialista, semejante a la patria grande de Bolívar, pero con ideas sumamente marxistas de la época. Además, el ERP tenía contactos internacionales como grupos similares marxistas en Uruguay, como los Tupamaros, el MIR en Chile y el Ejército de Liberación Nacional en Bolivia, creado por el mismo Che Guevara un año antes de su muerte en 1967, y que fue reflotado gracias a muchos de sus seguidores en Bolivia como Mónica Herl, que también ya hice un video sobre eso. Y vos dirás, bueno, más o menos todos buscaban lo mismo, que se llamaran a elecciones libres sin proscripciones para ningún partido, y eso está bien.
tendría que terminar las dictaduras, aunque la patria socialista estaba en veremos, más que nada porque cada grupo u organización la quería hacer a su manera, y ahí cagamos, porque comienzan la lucha de egos entre los mismos compañeros de lucha y encima tenés que agregarle que te ponías al ejército en contra, a la masa obrera y sindical también en contra, y sobre todo a la idea del tío Sam de no permitir que se siga propagando ideas de la Unión Soviética en América Latina. Y acá comienza lo heavy, porque lo que le hicieron los militares a los subversivos durante la dictadura de Videla, todos lo conocemos. Hay películas sobre eso, libros y libros sobre eso, historias, documentales, videos, testimonios, canciones, etcétera, etcétera. Pero lo que los subversivos le hicieron a los militares y al pueblo argentino no es muy contado. Así que acá va una cronología de casi todos los atentados, o por lo menos los más importantes, de estos grupos guerrilleros que cometieron durante su lucha armada por una patria en paz y tranquila y socialista. Luego del Cordobazo del 29 y 30 de mayo, que fue una de las primeras grandes manifestaciones e insurrecciones populares contra el gobierno de Onganía, se dan una serie de insurrecciones a lo largo del país con el sufijo azo, como el Rosariazo, que fue anterior, el Tucumanazo, el Correntinazo, el Rocazo, el Casildazo, el Mendozazo, entre otros más, y el Ocampazo, el primero en enero de 1969. Con todas estas movidas insurrectas a la dictadura de Onganía, dio paso a las guerras civiles de que sí, se podía hackear el gobierno si se producían ciertos levantamientos, algunos atentados y otras operaciones de adoctrinamiento y captación de nuevos seguidores en los barrios más populares. Fue por eso que a finales de este año se produce la creación de la organización Montoneros. Mientras tanto, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, iba a tardar unos meses más en aparecer debido a la fusión con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, en 1970. El 30 de junio, el Frente Argentino de Liberación, otro grupo guerrillero con ideas marxistas y trotskistas, asesinan de 5 balazos al sindicalista peronista Augusto Timoteo Bandor, un sindicalista con amplia trayectoria en la Unión Obrera Metalúrgica y que desde mediados de los años 60 estaba dispuesto a pactar con el gobierno de facto de Onganía por un peronismo sin Perón. Esto fue considerado una traición por el mismísimo Perón, que ya lo tenía en la mira desde 1965, cuando se produjo el asesinato de varios dirigentes sindicalistas en Avellaneda, y que dicho acto se terminó confirmando años después que tuvieron vinculación con la facción de Bandor. Para el peronismo de izquierda, Bandor era un traidor, y fue por eso que a principios de 1969 se comenzó a preparar el operativo Judas, con el fin de asesinar al líder sindical. Un grupo de 5 personas ingresaron al edificio de la UOM vestidos como policías y al encontrar a Bandor en su oficina le deserrajaron 5 disparos dándole muerte inmediatamente. Para muchos Bandor era el sucesor de Perón y para otros Bandor era un traidor a la doctrina peronista. Tiempo después, varios grupos armados se adjudicaron el atentado, pero el que más coincide en haberlo hecho fue el grupo de los descamisados, que luego, unos años después, se fusionaría con los Montoneros. El 29 de mayo se da el bautismo de fuego del grupo Montoneros, haciendo así su aparición pública con el secuestro y posterior asesinato del teniente general Pedro Eugenio Aramburu, quien gobernara el país entre 1955 y 1958. Viste que yo nunca digo presidente, ¿eh? A los militares nunca les digo presidente, ¿viste? Con un previo juicio revolucionario que carecía de sustento jurídico de la ley argentina, Aramburu fue encontrado culpable por haber participado activamente en el golpe de Estado de 1955 que terminó derrocando a Perón, culpable por los fusilamientos a civiles en José León Suárez en 1956 y culpable por la desaparición del cadáver embalsamado de Evita. Según las palabras de uno de los líderes de la organización Montoneros, Mario Eduardo Firmenich, el asesinato de Aramburu era una justicia social, un sueño que todo peronista tenía dentro de sí. Además que el secuestro y ejecución eran una gran manera de hacer la aparición pública de la organización. Un dato falopia que te digo con respecto a esto es que en 1974 los Montoneros secuestraron el cadáver de Aramburu para presionar al mismísimo Perón, a su líder, que ya era presidente en Argentina, para que repatriara el cadáver de Evita que se encontraba en una finca de Perón en España. Increíble. 10 de junio, la FARC, otro grupo guerrillero con tendencias comunistas e ideas marxistas-leninistas, produce un atentado con explosivos para asesinar al secretario del juzgado Juan Carlos Fernández Leche. El atentado falla. 30 de junio, otra vez la FARC, producen un copamiento de la ciudad bonaerense de Garín,
tomando por sorpresa y asaltando a la policía local. Produce un gran robo en el banco con un botín aproximado de 700.000 pesos argentinos y matando al policía de seguridad y a una mujer que no acató las órdenes del comando. Luego asaltaron la sucursal de Entel y varias casas particulares. El grupo comando, conformado por 40 personas, en su mayoría mujeres, tenía como objetivo recaudar dinero, robar armas, uniformes policiales y cualquier otro tipo de elemento útil para seguir con el activismo de la organización. El copamiento de la ciudad de Garín fue la aparición pública de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 1 de julio, los montoneros producen un copamiento de la ciudad cordobesa de La Calera, asaltando a la policía local, a un banco y al correo. Esta vez la policía dio batalla al grupo guerrillero y se dio una inmediata persecución con el saldo final de 11 guerrilleros tomados como prisioneros y 4 de ellos heridos. Uno de esos heridos de gravedad fue Emilio Massa, quien había participado activamente en el secuestro y asesinato de Aramburu. Por las heridas del combate, Massa muere días después. 27 de agosto, Montoneros embosca al secretario general de la CGT, José Alonso, en las calles Matienzo y Ciudad de la Paz, en el barrio de Belgrano, y lo acribillan de 14 tiros dándole muerte en el acto. Alonso tenía una gran rivalidad contra la facción de Bandor, y también fue acusado de traición por el mismísimo Perón, debido a que querían conformar un peronismo sin Perón, luego del fallido operativo de retorno en 1964, donde Perón solo llegó hasta Brasil y no pudo ingresar a la Argentina. 10 de septiembre, el ERP asesina a 2 suboficiales en la comisaría 24 de la ciudad de Rosario, en un nuevo asalto por recolectar armas y también uniformes policiales. 14 de noviembre, Montoneros embosca al subcomisario de la Policía Federal, Osvaldo Sandoval, quien había encabezado la investigación del crimen de Aramburu y tenía conocimiento de una alianza entre Montoneros y el FAL. Sandoval es interceptado por un móvil y acribillado a balazos por los guerrilleros en Villa Urquiza. Entre enero y febrero, el ERP asalta bancos, correos, armerías y hasta una clínica privada en el centro de San Isidro, para robar materiales que servirían para las postas sanitarias clandestinas de la organización. Además, se desencadena una serie de asesinatos policiales de entre 10 y 12 policías, robándoles sus armamentos y sus uniformes. El 15 de mayo, el ERP, conducido por Santucho, hace su aparición con un atentado con explosivos al edificio de la Cámara del Tabaco en Entre Ríos. 23 de mayo, el ERP se adjudica el secuestro del cónsul inglés Stanley Sylvester en Rosario. Además, Sylvester era el gerente del frigorífico Swift. La organización guerrillera pide como requisito de la liberación del cónsul que se reincorporen los trabajadores despedidos del frigorífico en septiembre de 1970. Habían sido suspendidos por el cierre parcial de la planta en la ciudad de Rosario en rechazo al intento del gobierno del ahora dictador Roberto Levingston de regular el precio de la carne. Además, el ERP pedía la entrega de alimentos, frazadas, útiles escolares en concepto de indemnización a los obreros quienes estaban siendo incorporados muy de a poco hasta la interrupción del secuestro de Sylvester. El secuestro duró una semana y el cónsul fue liberado. El ERP no ganó en sus demandas, pero sí ganó en propaganda política. 26 de mayo, el ERP provoca un atentado con explosivos a la empresa Telecim Argentina, en Ensenada. 11 de junio, otra vez el ERP produce un campamento en la cárcel de mujeres de Buen Pastor en Córdoba y liberan a varias guerrilleras detenidas. 21 de junio, el ERP provoca otro atentado incendiario, ahora en la empresa Fiat. 29 de julio, el ERP otra vez asesina al mayor Julio San Martino, ex jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, como venganza a los castigos a los guerrilleros detenidos unos meses antes. 14 de agosto, el ERP produce un atentado con explosivos al ejecutivo de la empresa Fiat en su propio domicilio. El atentado termina fallando. 6 de septiembre, el ERP produce un copamiento de la cárcel de Villa Urquiza, liberando 14 guerrilleros detenidos y en el intento de fuga son asesinados 5 guardiacárceles. 7 de octubre, el FAL secuestra extorsivamente al empresario de la venta de camiones Jorge Vázquez Iglesias, pidiendo un rescate de $900.000. Durante el resto del mes de octubre se produce casi a diario actos terroristas del ERP, de Montoneros y del FAL, produciendo un copamiento en la Asociación Cultural en Tucumán, ataque con explosivos a un edificio en construcción para el alojamiento del personal militar en la ciudad de Rosario, ataque con explosivos a la empresa Brackovich en Santa Fe, también a la empresa Alba de Pinturas en la ciudad de Rosario, a los Molinos Río de la Plata en Rosario, ataque al registro civil de la Villa Carmela en Tucumán,
robando sellos y máquinas de escribir, copamientos y atentados con más explosivos en la empresa Philip en Santa Fe, a la cooperativa Pueyrredón en Córdoba, al Correo Argentino en la ciudad de Rosario, copamiento en la escuela primaria del ingeniero White en Bahía Blanca con el izado de la bandera del ERP ante las tenebrosas miradas del alumnado y profesorado, quienes se encontraban presentes como rehenes, ataques con explosivos al Jockey Club de Tucumán y también al Jockey Club de Córdoba, copamiento del Observatorio Meteorológico Nacional en Córdoba, robos a más bancos, negocios como las imprentas y locales de cotillón para robar mimeógrafos y pelucas también que servían para enriquecer los movimientos futuros de la clandestinidad, ataques con explosivos a la fábrica de Cianditela y tiroteo con la policía en la provincia de Buenos Aires, dándole muerte así a un guerrillero y a 2 policías. Montoneros inaugura el año nuevo con un copamiento a la prefectura de Zárate, robando más armas para el movimiento. 7 de enero, el FAL roba al Banco Italia en Santa Fe, llevándose un botín de $3 millones. 10 de enero, el ERP, en tanto, roba al Banco Nacional de Desarrollo con un botín millonario también. 15 de enero, Montoneros ataca con explosivos el domicilio en la capital federal del ex ministro de Justicia, Jaime Perrot, creador de la Cámara Federal en lo penal con competencia específica en actos terroristas. Muere así el policía que custodiaba al ex ministro. 18 de marzo, Montoneros interrumpen el domicilio de Roberto Mario Usal, un dirigente político del Partido de la Nueva Fuerza, y al escuchar los gritos de la familia, Usal toma un revólver e intercambia disparos en su propia casa con 3 guerrilleros. El saldo final, Usal fue herido de gravedad e intervenido quirúrgicamente en la clínica de Olivos, y fallece el 20 de marzo. Un guerrillero también resulta herido de gravedad, quien murió días después. Su nombre, Jorge Guillermo Rossi. Una investigación unos meses después arrojó como resultado que las armas habían sido reglamentarias de la policía, quienes habían sido asaltados meses antes. Además que tenían una vinculación directa con el montonero Miguel Ángel Giuliani, quien un año antes, en abril de 1971, había atacado un camión del ejército en Pilar, dándole muerte a un teniente y también a un conscripto. 21 de marzo, Montoneros asesina a sangre fría en su domicilio en Quilmes al comandante principal de la Gendarmería, Pedro Agarrotti, el ex jefe de la policía en Tucumán. 28 de marzo, el ERP secuestra, pide rescate, cobra pero igual asesina al máximo ejecutivo de la empresa Fiat en Argentina, al ítalo paraguayo Oberdan Salustro. 10 de abril, el ERP y el FAR planean y ejecutan el plan para asesinar al teniente general del ejército Juan Carlos Sánchez en la ciudad de Rosario. Mediante una ráfaga de disparos con fusiles PAL y PAM, ejecutan a Sánchez, pero también muere producto de los tiros que alcanzó a una mujer llamada Elcira Cuco de Araya, quien atendía un kiosco de diarios y revistas en la misma esquina donde fue emboscado y tiroteado el general Sánchez. 11 de abril, el ERP, mediante explosivos fallidos a un banco, asesina a un menor de 17 años llamado Juan Antonio Ferreira e hiere gravemente a Walter Antonio Leiva, quien moriría días después, producto de las heridas. 27 de abril, el ERP logra copar un destacamento de la policía en Río Tala, asesinando a un policía e hiriendo a otro y robando todos sus armamentos. 15 de agosto, Montoneros produce un atentado con explosivos en un piso del nuevo hotel Sheraton, muriendo así instantáneamente una joven pareja canadiense quienes se encontraban de luna de miel en Argentina. 22 de agosto se produce la masacre de Trelew en la cárcel de máxima seguridad en la base aeronaval de Chubut. Producto del fallido intento por escapar, 16 guerrilleros son fusilados por la policía local. También muere en guardiacárcel quien se resistió al motín y fue asesinado por Ana María Villarreal de Santucho, la mujer del líder del ERP, quien sí pudo escapar, pero no ella, quien fue parte de esa lista de 16 fusilados. Para muchos, la mujer de Santucho fue una heroína e inocente víctima. Para otros, fue otra guerrillera más que cargaba en sus espaldas un amplio prontuario de atentados y participaciones activas en copamientos y asaltos armados con heridos y también muertos. Para Perón, este fusilamiento en Trelew fue una masacre, y años después los policías fueron condenados por delitos de lesa humanidad. 28 de diciembre, el reciente retirado contraalmirante Emilio Rodolfo Berizo fue acribillado a tiros por la espalda al salir de un supermercado con su esposa en el momento que abría el baúl de su auto en Lomas de Zamora. Los asesinos fueron una pareja de montoneros de 18 años quienes aparentaban llevar en su cochecito a un bebé, pero llevaban escondida una pistola ametralladora usada para el asesinato. La pareja fue tildada como perejiles e inocentes a partir de 1983, quedando impune así el asesinato.
12 de enero, el ERP produce un copamiento a la fábrica Luján de motocicletas en Córdoba, y días antes habían también tomado un tren en viaje a Santa Fe, realizando una arenga revolucionaria para que se sumen al movimiento a los pasajeros, en su mayoría obreros de talleres ferroviarios. 19 de febrero, el ERP provoca un enorme copamiento al batallón de comunicaciones 141 en la ciudad de Córdoba y produce un robo a gran escala, quedándose con más de 250 fusiles ametralladoras, fusiles automáticos, pistolas ametralladoras, lanzagranadas y también pistolas semiautomáticas, todos elementos de guerra. El 11 de marzo gana las elecciones presidenciales Héctor José Cámpora, candidato peronista con un amplio margen de votantes, pero la lucha armada, que en un momento pareció frenar porque se lograba así su objetivo de poner un presidente peronista, decidió continuar la lucha. 19 de marzo, el FARC provoca un atentado con explosivos en la casa del decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Entre el 25 y el 30 de marzo, el ERP copa la central nuclear de Atucha, copa un aula de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata con disertación de adoctrinamiento terrorista, y falla en un intento de atentado con explosivos al edificio Libertad, propiedad de la Armada en la capital federal. Muere así un guerrillero al estallarle la bomba en las manos, llamado Julio Provenzano, quien fue hermano de Francisco Provenzano, quien fue amnistiado en 1973 por participar en el ERP y luego volvió a la lucha armada en los años 80, y muerto en combate en el copamiento del regimiento de La Tablada, la última locura guerrillera en Argentina en 1989, que aceleró así el final del gobierno de Alfonsín. 6 de abril, el ERP produce un atentado con explosivos en el domicilio del rector de la Universidad del Sur, en Bahía Blanca, del doctor Roberto Echepareborda. 24 de abril, el ERP copa el Liceo de Señoritas número 1 en la capital federal con una arenga a los alumnos, panfleteo e izado de la bandera del ERP por el izado de la bandera argentina. 30 de abril, el ERP asesina al almirante Hermes Quijada. A su vez, cae muerto un guerrillero, Víctor José Fernández Palmeiro, quien había participado del secuestro y asesinato de Salustro y del intento fallido de secuestro del general Alzogaray. 22 de mayo, Montoneros asesina al sindicalista peronista Dirk Klosterman, secretario general de ESMATA de la provincia de Buenos Aires. 23 de mayo, Montoneros asesina a un ejecutivo de la empresa Ford, Luis Giovanelli, quien muere días después del ataque producto de las heridas de los balazos. 25 de mayo, asume la presidencia argentina Héctor Cámpora. 6 de junio, el ERP realiza un ataque armado contra la sede del Comando Radioeléctrico de la localidad de Merlo. En dicho acto resulta herido de gravedad el guerrillero Luis Castro Giovanni, quien muere al día siguiente siendo velado en la Facultad de Arquitectura de la UBA. 20 de junio, se produce la masacre de Ezeiza, donde ya realicé un video sobre eso y te recomiendo que veas para entender lo que viene después. Y como este video se me hizo más extenso de lo que yo pensaba, voy a dejarlo acá y seguiré la próxima semana, porque los ataques terroristas de la lucha armada entre peronistas de izquierda y peronistas de derecha comienza a ponerse más crudo luego de la masacre de Ezeiza. Te recomiendo que likees este video, lo compartas y te suscribas al canal para saber cómo continúa este extenso video dividido en varias partes. Mira este video para ver cómo continúa la historia y nos vemos la próxima semana.